Primera de Corintios capítulo 6, versículos 18 y 19. Estamos en casa, así que no hay prisa. Quiero que por favor me regale su atención para que sea el Señor obrando también por medio de su atención. El tema de esta noche es corre de la fornicación. Y la base bíblica para este tema está en Primera Corintios capítulo 6, versículo 18 y también el 19. Dice la palabra del Señor. Ruego su atención, repito, la Biblia dice que la palabra de Dios hay que oírla atentamente. Esto tiene que ver con escucharla con todos nuestros sentidos. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 18 y 19. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Que no sois vuestros. Que el Señor Jesús nos hable. Le hable usted allá, que está viendo esta predicación de este modo virtual, y que el Señor también le hable a mi vida una vez más, ya como lo ha hecho. Corre de la fornicación. ¿Por qué este tema hoy? Bueno, hemos venido hablando, hace 15 días hablábamos que si usa las redes, no te enredes. Usa las redes, pero no te enredes. Hace 8 días hablábamos acerca de esta expresión, run for your life. Huye de las pasiones juveniles porque, es decir, corre por su vida. Y hoy vamos a puntualizar acerca de esta pasión juvenil que es la fornicación. Pero ¿cuál es la razón de hablar de este tema? La razón de hablar de este tema es porque vivimos en medio de una época donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y el tema de la fornicación es un tema que se está viendo como algo muy liviano, como algo natural, como algo que no tiene consecuencias espirituales y materiales, y que en realidad es todo lo contrario. Por esa razón quiero hoy hablar de este tema, que no es como el relativismo moral está diciendo de que la fornicación, si tome esto para que no resulte embarazada o no tenga una enfermedad, contagiosa, etcétera. No, hay algo más que eso. Y vea, hermanos y amigos, la palabra de Dios, la Santa Biblia, el libro más leído del mundo, condena fuertemente el pecado de la fornicación. La gente, por estar de pronto concentrados en otras lecturas, en otros estudios, lamentablemente tienen la Biblia cerrada. Y al tenerla cerrada, dijo alguien, es imposible vivir piadosamente con la Biblia cerrada. Al tenerla cerrada, no se enteran de lo que Dios en realidad dice. Y puntualizando en ese tema,
lo que Dios dice de la fornicación. Pero como predicador, como predicador, sí, de la palabra de Dios, usemos mejor ese término. La palabra de Dios condena fuertemente el pecado de la fornicación. Pero el diablo, con sus estrategias infernales, repito, le está haciendo creer a esta generación que eso de la fornicación es algo natural, que eso no trae consecuencias, eso no va a trascender más allá. Pero es mentira. De hecho, el diablo es padre de mentira. Y yo, repito, quiero hoy, con la ayuda de mi Cristo, de mi Señor amado, decirle a usted, ojalá no se desconecte, pero quiero por favor que reciba la palabra. Quiero decirle a usted qué dice la Biblia realmente acerca de la fornicación. De ahí el propósito de señalar hoy, a través de esta reflexión, de esta prédica, a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, las razones del por qué la fornicación es un pecado condenable ante los ojos de Dios, para que comprendiéndolo, entonces usted prenda la moto, run, 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 o mejor dicho, la palabra correr en inglés, run, para que usted entonces comprendiéndolo, entonces run, run a correr, run, run de la fornicación, huye de la fornicación. Dígale al que está allá al lado suyo, si hay alguien al lado suyo, obviamente, dígale, corre de la fornicación. Dígale, o si no hay nadie al lado suyo, mándele un texto, mándele un texto ahí donde está. Dígale, ojo, que la fornicación es un pecado de muerte. Es un pecado condenable ante los ojos de Dios. El sábado pasado, que inició prácticamente esta temática, huye de las pasiones juveniles, les contaba a usted cómo un predicador en Estados Unidos, en el primer domingo después de la caída de las Torres Gemelas, él predicaba con toda efusividad y emoción sobre esa frase, run for your life. Y estuve mirando algo de lo que él decía, y voy a parafrasear. Dice, dentro de las palabras que él expresó en ese video que está en YouTube, Run for Your Life, de Carter Conlon, él dice esta expresión: corre de las iglesias donde te sientes cómodo con tus pecados. Si vas a la casa de Dios y sabes que hay pecado en tu vida y no eres confrontado por eso a través de la palabra, run for your life. Yo deseo en el nombre del Señor hablarle lo que dice la palabra de Dios y decirle, como decía este predicador, los bomberos y los policías, cuando las Torres Gemelas antes de caer habían sido impactadas por aquellos aviones terroristas, los bomberos y los policías corrían al peligro, sabiendo que iban a morir, pero era más el deber cumplir la misión, que corrían y le decían a las gentes, corren por su vida, run for your life, corren. Pero ellos sabían que iban a morir. Nosotros de alguna manera nos exponemos a las críticas mismas cuando hablamos temas como estos. Nos exponemos a morir de alguna manera, digo en estos términos, por hablar temas como estos. Pero yo pienso que alguien debe decirlo. Y Dios nos puso a esto para enseñar la palabra. Por eso, en el nombre del Señor, quiero decirle a los que están aquí conectados, run for your life. Y más puntualmente, corre de la fornicación. Corre de la fornicación. El texto que leímos en 1 Corintios capítulo 6, el verso 18, arranca con un verbo a forma de mandato, en modo imperativo. Dice huid, con D de dedo, huid.
Huir es alejarse precipitadamente, lo más pronto, de un lugar o de una persona por temor o para evitar un daño o peligro. Pero dice aquí la Biblia que hay que huir, es como una orden. Repito, esta palabra está en modo imperativo, es una orden, es un mandato, huir. O sea que huir, según la palabra, el verbo que aparece aquí en este texto, no es si quieres, es sí o sí. Frente a la fornicación, Dios no le está dando opción al ser humano. Si quiere huir, pues huya. No, es una orden, huid. Y huid es una orden. Es un modo imperativo que expresa orden o mandato. Repito, entonces Dios al ser humano, al joven, sin importar la edad, la raza, etcétera, al hombre, le está diciendo, le está dando una orden. Frente a la fornicación, huid. Frente a la fornicación, corre. Es una orden. ¿Por qué, hermano, vea, amigo, joven que está allí? La fornicación es un pecado de muerte. Y voy a mostrarle a través de la palabra por qué la fornicación, o qué tiene la fornicación que la hace diferente a otros pecados que son pecado. Pero hay algo que tiene la fornicación que la hace distinta a los demás pecados. Y empiezo diciendo que la fornicación es un pecado de muerte. Hay países que tienen como castigo al que no cumple alguna de sus leyes la pena de muerte. No sé cuántos de ustedes recuerdan cuando en el 2017 a un colombiano de 72 años, después de estar preso 6 años por narcotráfico, yo me acuerdo de esa noticia que me impactó, lo sentenciaron a la pena de muerte por narcotráfico. Pero en China hay personas, como también extranjeros, que han violado algunas normas y pagan una condena y vuelven y salen. Pero el tema del narcotráfico se paga con la pena de muerte. Leía yo, leyendo, investigando, dice que la persona llamó a su hijo minutos antes y le dijo: no es mucho lo que puedo decir por motivos de seguridad de mi familia, pero sí puedo decir que el flagelo del narcotráfico destruye familias, dijo Juan José, hijo de Ismael, a través de su cuenta de Facebook. Pero lo que quiero aquí puntualizar es que así como hay faltas en algunos países que al violar la ley, al violar el mandato, tienen su pena de muerte, yo me atrevo a decir en esta noche que el pecado de fornicación es uno de los pecados de muerte. Es un pecado condenable, que quien a tiempo no se arrepiente, escuche, ay, ¿cómo así, pastor? O sea que yo, Dios mío, entonces estoy muerto ya. No, espere, es un pecado de muerte, que quien a tiempo no se arrepiente y se aparta de este pecado, la lleva, como decía un profesor mío, la lleva. De hecho, más adelante vamos a mirar que en el Antiguo Testamento el fornicario o el que cometía pecados sexuales era apedreado, porque era un pecado de muerte. Así que, repito, la palabra huid, que aparece allí en el primer versículo de 1 Corintios 6, es tan imperativo, es un mandato, es una orden, y hay que cumplir, porque infringirlo entonces sería pagar las consecuencias, y es pecado de muerte. Bien, ¿qué es la fornicación? Vamos a hablar, porque usted irá listo, bueno, vamos a ver, vamos a desenvolver la pita, vamos a descubrir qué es la fornicación. La palabra fornicación, que aparece en el texto que leímos, viene del griego porneia, deletreo P-O-R-N-E-I-A,
porneia, es del griego porneia, griego porneia. ¿Y qué denota esta palabra? Denota la idea de cualquier clase de inmoralidad sexual. Fornicación, en el contexto bíblico, Nuevo Testamento, griego, denota la idea de cualquier inmoralidad sexual o lo que tiene que ver con los pecados sexuales. Nosotros estamos en Occidente. La Biblia fue escrita en Oriente. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Así que para nosotros comprender términos bíblicos, necesitamos, como dice un amigo mío, ir al génesis de la palabra, al origen. Y la raíz de la palabra fornicación es porneia, que significa toda clase de inmoralidad sexual. No sé si el hermano tenga allí el texto que yo le pedí que pusiera, 1 Corintios 6:18 en la versión PDT. Quiero que lo veamos. 1 Corintios capítulo 6, verso 18 PDT. Entonces dice, 1 Corintios, quiero que esté allí, así que huyan. Dice esta versión, 1 Corintios 6:18 PDT, palabra de Dios para todos. Así que huyan de los pecados sexuales. O sea, dice más clarito. O sea que la palabra fornicación, si usted tiene la Reina Valera del 60, entonces ponga allí arribita, huid de los pecados sexuales. Huyan de los pecados sexuales. Y voy a seguir leyendo. Ustedes también dicen, ningún pecado que el ser humano pueda cometer tiene que ver con el cuerpo físico. Y dice el apóstol, sin embargo yo digo que el que comete inmoralidad sexual, peca contra su propio cuerpo físico. O sea, aquí ya redondeando la idea, fornicación es igual a toda clase de inmoralidad sexual. Es igual a pecados sexuales. Bien, ¿está claro o doy tiempo para que usted rebobine y escriba? Estoy diciendo que el pecado de la fornicación es un pecado de muerte, es un pecado condenable, que así como hay faltas en algunos países que al infringir la ley, al cometer X o Y falta, transgresión, la pagan con la pena de muerte, la fornicación, que traducido aquí a nuestro, ya lo que estamos hablando, significa pecados sexuales, es un pecado de muerte. Por eso la persona necesita arrepentirse y apartarse para alcanzar la gracia de Dios. O de lo contrario, repito, la lleva. Como ya tenemos claro qué es fornicación, pecados sexuales o inmoralidad sexual, vamos a hablar entonces de unas 5 conductas que pueden considerarse dentro del grupo de pecados sexuales. Y esas 5 conductas las voy a nombrar de esta forma. Número 1, el sexo entre solteros. Número 2, el adulterio mismo. Número 3, la pornografía. Número 4, voy a poner aquí la masturbación. Y número 5, las parafilias. Entonces, fornicación es igual a pecados sexuales. Fornicación es igual a inmoralidad sexual. Y dentro de ese paquete de pecados sexuales, voy a referirme hoy a 5. 1, sexo entre solteros. 2,
el adulterio. 3, la pornografía. 4, la masturbación. Y 5, las parafilias. Huya, amado y amada, corre de estas 5 cosas que le estoy mencionando que entran en el paquete de pecados sexuales. Hablemos rápidamente de cada una de ellas. Número 1, el sexo entre solteros. Quiero decirles que el sexo lo creó Dios, pero es un juego, pero con reglas. ¿Por qué digo esto? Porque hay, hermano, el enemigo, repito, amigo, se ha empeñado en tergiversar las escrituras y en decirle a las parejas: eso usted no se case, porque se casa y entonces, preciso, se le daña el matrimonio. Mentiras. Si la Biblia dice que honrosos en todos sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. Yo he escuchado personas que dicen: no, nosotros estamos en unión libre. Bueno, con todo respeto, están cometiendo fornicación, pecado de muerte. Vea, jovencitos, los noviazgos en la iglesia son diferentes. Porque el cristiano, el que está en la iglesia, no conduce su vida según las tradiciones o los conceptos que el mundo tiene. El joven cristiano, la joven cristiana, el cristiano conduce su vida de acuerdo a como Dios le indica en el manual, en la palabra de Dios. ¿Y qué dice Dios de la Biblia acerca de, en este punto de fornicación, el sexo entre solteros? Que es pecado. Y es un pecado de muerte. Vea, amigo y hermano, el sexo lo creó Dios, pero repito, es un juego, pero con reglas. Y eso es bueno que nuestros muchachos, que nuestros niños incluso lo sepan. Dice la Biblia, por ejemplo, en Deuteronomio, usted lo leerá en casa. En Deuteronomio, no leo todos los versículos porque aquí nos alargaríamos, pero en Deuteronomio 22, del 13 al 21, usted encuentra que si una doncella se casaba y el muchacho decía: ay no, esta muchacha no me salió virgen. Si era comprobado que la muchacha ya había, por haber caído en el pecado del sexo entre solteros, era comprobado, dice la Biblia en Deuteronomio 22, verso 20, solo quiero leer esos 2 versículos: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, verso 21, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando. Jóvenes, no es malo tener novia, hay que tenerlas. Se pueden tener amigos, pero huid de la fornicación. Es una orden, no que da el pastor Eliseo, ni da la IPUC. Dios, la autoridad de la palabra, Dios lo dice. Huid, huid, huid de la fornicación. Leía un autor, Carlos Cuauhtémoc, que lo leeremos por acá. Él decía respecto al tema de las caricias, él dice que la relación de pareja tiene por lo menos 4 etapas. 1, enamoramiento. 2, conocimiento. 3, compromiso. Y 4, intimidad. Yo voy a compartir este material escrito, ahí está bien explicado. Entonces, con esto termino del primer pecado, digo yo, dentro del paquete de pecados sexuales, que es el sexo fuera del matrimonio, puntualizando en el tema de entre solteros. Pero el segundo pecado que entra dentro de la inmoralidad sexual, dentro de los pecados sexuales, es el adulterio. El adulterio es otro pecado que entra dentro de la porneia o dentro de los pecados sexuales. Y el adulterio, al igual que el sexo entre solteros o la unión libre, el adulterio
también es condenable. Es un pecado de muerte. Si usted lee Deuteronomio capítulo 22, del verso 22 al 27, voy a leer, por ejemplo, unos versículos. Vamos a ponerlo allí, para hablar del adulterio. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. El adulterio, repito, es un pecado de muerte. En el Antiguo Testamento era condenable este pecado, y no se quedó allá. En el Nuevo Testamento, por algo la Biblia dice: mas a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Esposo, usted se le debe a su esposa. Huya de la fornicación. Que alguien le mandó por allá un mensajito que es una muchacha y entonces empezó con risitas y cosas. Por favor, vas a caer en la trampa. Huid de la fornicación. Esposa, usted se debe a su esposo. Huid de la fornicación. Esto que estoy mencionando, el adulterio, está dentro de los pecados sexuales. Bueno, y aquí me llevaría tiempo en leer, pero ahí lo dejo para que lo consideren. Deuteronomio capítulo 22, del verso 22 al 27. Sin embargo, yo compartiré el tema escrito, pero estoy diciendo que así como la fornicación o unión libre o sexo entre solteros es un pecado condenable que entra en el paquete de forneia o fornicación, el adulterio también lo es. Ahora más, también se le llama adulterio a la acción de mirar, en el caso del hombre, a una mujer para codiciarla. Eso lo dice el Nuevo Testamento. Dice Mateo 5:28, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, dice otra versión, con el deseo de tener relaciones sexuales con ella. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Otra versión dice, con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, dice, en su mente ya cometió pecado de adulterio con ella. Bueno, yo estoy predicando lo que dice la Biblia. La autoridad de la palabra es Dios. Esto no es un reglamento del Liceo Stapper para mi casa, no es un reglamento de la iglesia, no, es la palabra de Dios, y es bueno que usted lo sepa. Dije claro al principio, estamos en una época donde el relativismo moral a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. La gente, por tener la Biblia cerrada, están cometiendo pecados de muerte, y hoy, como aquellos que corrían a las Torres Gemelas para decirle a la gente, sabiendo que iban a morir ellos, corre por sus vidas, así estamos nosotros. De pronto alguien dirá, mire lo que está diciendo este señor ahora, el palabrerío, pues, condenando. Bueno, posiblemente estamos muriendo para usted de pronto, pero es mejor correr, así el edificio se nos caiga encima, para decirle, run for your life, corre de la fornicación, porque es un pecado condenable de muerte. Es un pecado de muerte. Mire, he mencionado entonces dos dentro del paquete de pecados sexuales, pero ahora voy a mencionar el tercero, y es la pornografía. La pornografía. La palabra pornografía significa descripción o representación de escenas de actividad sexual, la cual se pueden ver a través de novelas, de películas, revistas, redes sociales, páginas pornográficas. Y la pornografía entra dentro de ese paquete de pecados sexuales que se llama forneia. Haga de cuenta una caja. Esa caja se llama porneia. ¿Qué contiene? Contiene, número uno, ya lo hablé, fornicación o unión libre o sexo entre solteros. ¿Qué contiene, número dos? Contiene adulterio. De hecho, la palabra adulterio, lo vi en una versión, es como el que tiene un amante.
Cuidado con las amantes. Entre nosotros ese lenguaje no puede existir. Y amigo que me está oyendo, si usted quiere arreglar su vida con Dios, cuídese. Lo felicito que lo estés haciendo, pero Dios condena el adulterio. Pero dentro de esa caja porneia no solamente está el sexo entre solteros o la unión libre, no solamente está el adulterio, también está la pornografía. ¿Y qué es la pornografía? Ya lo acabé de decir: descripción o representación de escenas de actividad sexual. Escuche, voy a leer lo que leí de esta autora Rachel Einbar. Dice: las escenas en la pornografía, como ocurre con las sustancias adictivas, son desencadenantes hiperestimulantes que producen una secreción antinatural de altos niveles de dopamina, lo cual puede deteriorar el sistema de recompensa de la dopamina e inutilizarlo de cara a fuentes de placer naturales. Los estudios elaborados demuestran que las alteraciones en la transmisión de dopamina pueden facilitar la depresión y la ansiedad. Esto quiere decir que los consumidores de pornografía, estoy leyendo algo que encontré, esto quiere decir que los consumidores de pornografía manifiestan más síntomas depresivos, una menor calidad de vida y una salud mental más pobre que aquellos que no la ven. Por favor, corre por su vida, jovencito. ¿Para qué se va a matar? ¿Para qué se va a envenenar la mente viendo lo que no debes? Corre por su vida. Y sabe, vea, este mundo está tan bombardeado en pornografía que en el Facebook, en YouTube, hasta páginas gratis y hasta imágenes. Un día iba yo para Vélez, Santander, y había un mural grande allá, grande, y una mujer casi desnuda, y decía: ¡qué bocadillo! Porque Vélez es la capital del bocadillo. Pero grande, era una imagen grande. Hoy los comerciales promueven de alguna manera la pornografía. Y vea, mire lo que me pareció muy importante este apunte de Carlos Cuauhtémoc, y quiero leerlo acerca de la pornografía. Voy a leerlo, escúchelo. Los aficionados a las revistas, escúchenlo. Los aficionados a las revistas, películas o a imágenes pornográficas por internet acumulan una tensión sexual incontenible que deben desfogar a través, dice este autor, no soy yo, de la masturbación obsesiva o los frees. Es un libro que se llama Free Sex, de Carlos Cuauhtémoc. Y dice: la pornografía, dice este autor, es el principal factor que genera violaciones. Después de excitarse descontroladamente, los hombres pueden salir de su cuarto a buscar cualquier mujer para tocarla, desvestirla o forzarla. Una persona pornógrafa se enferma y la cabeza le parece la de un ventilador. Pasa una dama y es así, vea. Dice este autor: la pornografía, hablando en el tema de los niños. Yo recuerdo una dama, una madre, lloraba desesperada y me decía: no sé qué hacer, mi hijo no tiene 8 años y no sé qué hacer porque ya es adicto a la pornografía. Y escuche, la pornografía lastima profundamente a los niños que la ven, volviéndose propensos al sexo prematuro y a las parafilias sexuales. De ahí la responsabilidad nuestra como adultos, como padres, que miran los hijos, porque hoy hay internet, en toda casa hay internet, datos. ¿Qué miran tus hijos cuando entran a YouTube? ¿Qué miran cuando están con el celular suyo mirando estados o mirando Facebook? ¿Qué miran? Yo aquí tengo los míos, están oyendo la palabra. Que Dios nos guarde. El soltero que ve pornografía
tendrá sesiones de caricias profundas con su novia, dice este autor, no yo, el autor. El soltero que ve pornografía, dice, tendrá sesiones de caricias profundas con su novia e imaginará fantasías eróticas todo el tiempo de forma descontrolada, y asimismo, dice el autor, comenzará a practicar una masturbación obsesiva que se volverá en adicción. Yo creo que aquí nos toca como Job: hice pacto con mis ojos para no pecar contra ti. Querido jovencito, jovencita y adulto también, porque eso es para todos. De pronto, como yo decía el sábado pasado, el diablo no lo sabe todo, pero él, para descubrir su debilidad y mi debilidad, él va a agarrar de esa cajita de inmoralidad sexual llamada porneia, va a agarrar y va a tirar, a ver, sexo, o va a tirar adulterio los que estamos casados, o va a tirar pornografía, y si por ahí tratamos como de resbalarnos, el enemigo todo el tiempo nos va a tirar cascaritas así. Pero que Dios nos guarde. Necesitamos a Cristo en el corazón, porque Cristo, dijo aquel Juan, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Así que esto quería hablar acerca de la pornografía. Pero dentro de la caja de porneia tenemos también otro pecado sexual que se llama la masturbación. Uy, ¿cómo así, pastor? Por favor, no tire tan duro. Pues yo voy a hablar, repito, con todo respeto, hablo esto. Vea, dice este autor: la pornografía es el principal generador de la masturbación obsesiva. Voy a mirar 1 Corintios capítulo 7, verso 4. Dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 7, verso 4. Dice, dentro de este contexto de sexo, dice 1 Corintios 7, 4, porque si usted lee el contexto es ese: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Jovencito, hermano, voy a leer esto, lo que tengo acá. Yo leí en una parte, decía algo así: la masturbación es normal y puede ser una manera sana de aprender sobre tu cuerpo. De hecho, es la manera más segura de sentir placer sexual, ya que no hay riesgo de embarazo o enfermedades de transmisión sexual. Yo leí eso. Yo puedo testificar de que se puede pasar la adolescencia sin esto. Puedo testificar de que hay remanente fiel a Dios frente a esto. Mire, claro, así como las palabras, también las acciones ubicadas dentro de su contexto cobran sentido y su definición. Por ejemplo, un examen de recuento espermático, donde el paciente por ley le toca, bueno, ese es distinto. Pero en la mayoría de los casos, algún tipo de fantasía mental o visual acompañada es el que acompaña el acto de la masturbación, y ahí está el pecado. ¿Qué dice la Biblia? 1 Corintios 10:31. Pregúntese: con esto no estoy condenando. Ay, entonces ya te condenaste. No, porque le quiero dar una solución, pero sí quiero advertirle: el pecado porneia es un pecado que la Biblia lo expresa como pecado, como uno de los pecados de muerte. ¿Qué hay que hacer? Ahorita le voy a explicar algo. Dice la Biblia, 1 Corintios 10:31, dice: si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Solo pregúntese:
¿Tal acción al hacerlo glorificará a Dios? No creo. Y dentro, ya como última, entonces tenemos la cajita, ¿no? Grábense la cajita, se la debo, no la traje aquí, pero imagínensela. Tenemos la cajita llamada porneia, que es inmoralidad sexual o pecados sexuales. Y dentro de esa cajita tenemos ¿qué? 5 cosas dentro de los pecados sexuales. Ya mencioné una: fornicación o sexo entre solteros. Número 2, tenemos ¿qué más? Tenemos ¿qué más? Tenemos adulterio. 3, ¿qué más tenemos? ¿Quién me escribe? A ver, pornografía, ok. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Masturbación. ¿Y qué más tenemos? Parafilias. ¿Qué son las parafilias? Desviaciones sexuales o perversiones. Eso es parafilia. Es una desviación sexual o perversiones. Se definen como un patrón de conductas sexuales en la que la fuente predominante de un placer sexual no es a través de la relación normal entre un hombre y una mujer. Escuche, las parafilias están dentro de esa caja llamada porneia. Está dentro de esa caja que se llama pecados sexuales. Está dentro de esa caja que se llama fornicación. Amigo y hermano, algunas parafilias, las menciono rápidamente. El travestismo, es decir, el sujeto hombre que casi siempre pretende usar prendas de mujer. Eso es una parafilia. Es una parafilia. Bueno, aquí me consiguieron la cajita. Aquí está la cajita. 5 cosas. Y la última que estamos mencionando es las parafilias. No solamente está el travestismo, aquí está todo, vea, tengo hasta un cuadrito que elaboré, ahí se lo puedo compartir. Está el transexualismo, que es la persona que siendo hombre adopta y desea cambiar su sexo mediante operaciones quirúrgicas. 1 Corintios 6:9 habla de los afeminados y de los que se echan con varones. Es una parafilia. Leía un comentario actual que decía: ya no se puede hablar del homosexualismo y el lesbianismo como una parafilia, porque hoy eso es normal. Pero hace unos años atrás era una parafilia. Nosotros, los que seguimos firmes en los principios bíblicos, tenemos que leer Levíticos 18:22, que dice: no te echarás con varón como mujer, como con mujer, es abominación. Dentro de las parafilias está también la zoofilia, que ahí mismo en Levítico 6:10 dice: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento o sexo amasillándose con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Entonces, estoy mencionando que dentro de la caja porneia no solamente está la unión libre o el sexo entre solteros, no solamente está el adulterio, no solamente está la pornografía, no solamente está la masturbación conducida por la pornografía, sino que también está las parafilias. Entre esas parafilias he mencionado el travestismo, el transexualismo, el homosexualismo, la zoofilia, entre otras que no enumero aquí porque me largo. Entonces, la pregunta es: esta caja llamada porneia, esta caja llamada porneia, que significa toda clase de inmoralidad sexual, ¿qué hay que hacer con la fornicación o el sexo entre solteros? Con el adulterio, ¿qué hay que hacer entonces con la pornografía? ¿Qué hay que hacer entonces con la masturbación? Con las parafilias, mejor dicho, huir, correr. Vea, hermanos y amigos, la fornicación es distinta a los demás pecados. Uno,
porque puede arrebatarle su bendición. Jovencito, se lo digo en el nombre del Señor. Yo he escuchado jóvenes que dicen, hermano, no le hice caso a mi mamá, no le hice caso a mi papá, no le hice caso al predicador, no le hice caso y caí en pecado y vea, se me arruinó la vida. El pecado de la fornicación puede arruinarle la vida, puede quitarle la bendición que Dios tenía para su vida. Eso le pasó, yo lo decía la vez pasada, a Rubén, el primogénito de Jacob. A él le correspondía la bendición mayor. Pero ¿por qué no se la dio Jacob? Dice, entonces te envileciste subiendo a mi estrado, porque se acostó con una de las mujeres de Jacob. Pero en cambio sí le correspondió la bendición mayor a José, aquel que cuando la esposa de Potifar quiso acostarse con él, corrió. Número uno, ¿por qué la fornicación es distinta a los demás pecados? Número uno, porque puede arrebatarle su bendición. Número dos, porque contamina, prostituye la tierra y la llena de maldad. Qué cosa tan extraña. Recuerdo un joven que me dijo, vea pastor, mi mal fue haber pecado así, y por ahí me fui a las drogas, a la borrachera, a esto y aquello. Dice la Biblia en Levíticos 19:29, no contaminarás a tu hija, haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. O sea que la fornicación contamina. La contaminación prostituye la tierra y la fornicación hace que la tierra se llene de maldad. ¿Es así o no es así? ¿Cuántos imperios han caído por un pecado sexual? ¿Cuántas empresas se han ido al piso por un pecado sexual? Es que la fornicación, dice la Biblia, repito, contamina, prostituye la tierra y la llena de maldad. Y la última, la fornicación trae deshonra. Así dice Levíticos 2:21-9. La hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra. Oh, guárdanos el Señor. Que Dios nos guarde. Y la cuarta y última, la fornicación es distinta a los demás pecados porque es el único pecado que atenta contra el templo de Dios, que atenta contra el cuerpo. Así lo dice 1 Corintios 6:18 y 19. Se lo voy a leer otra vez, que fue la base bíblica para comenzar y vamos concluyendo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Escuche bien cómo dice. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero, el que comete sexo entre solteros, el que está en unión libre, pero el que adultera, pero el esclavo a la pornografía y por ende a la masturbación, pero el que está en alguna parafilia, contra su propio cuerpo peca. Y dice el verso 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. No se afane, porque yo sé que esta palabra me dijo alguien una vez por allá predicando en una iglesia en Bucaramanga. Cuando salí de predicar un tema algo parecido, hizo así, ¡uy! ¡Uy! Y yo estaba ahí al lado, yo había salido también. Y él me miraba, ¡uy! Y me hacía así. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué usted hace así? Y entonces me dijo, ¡uy! Es que todo lo que usted predicó me cayó a mí, todo. ¡Uy! Yo por aquí no vuelvo, decía él. Y yo le dije, amigo, usted no ha entendido. Si Dios prendió su lámpara para alumbrarle el corazón, es para que usted se dé cuenta, porque el que no abre la Biblia
cree que todo está normal. Pero cuando uno prende la luz y mira que está el desorden, no es para que usted lo deje así, es para que apele a la gracia de mi Cristo, que es el que puede limpiarle de todo ese desorden y ordenarle sus pasos. Yo digo lo mismo, le voy a dar la solución para limpiar la vida, el cuerpo, el alma de este pecado. Dice 1 Corintios 3:17, si alguno destruyera el templo de Dios. ¿Por qué? Repito, estoy diciendo que por qué la fornicación es diferente a todos los demás pecados. Porque es el único pecado que atenta contra el templo de Dios. Y ve lo que dice 1 Corintios 3:17. Y si alguno destruyere el templo de Dios, es decir, su cuerpo, Dios le destruirá a él. Hay poder en el nombre de Jesús. Si sus ojos querían mirar para otro lado, siendo casado o casada, por favor, dice la Biblia, si alguno destruyere el templo de Dios, yo prefiero correr hacia el edificio, así vea que me va a caer encima, pero que haya una voz que le diga, run for your life, corre, corre de la fornicación. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Conclusión. Dos cosas quiero mencionar para concluir. Dos cosas. Dos cosas quiero mencionar, mis queridos, amados, amadas. Dos cosas quiero mencionar. La primera, ponga la imagen allí nuevamente. Quiero que ponga la imagen. La imagen que teníamos al comienzo. Ahí hay un león. Ahí hay un león. Porque el diablo se viste como ángel de luz, pero también como león. ¿Están viendo la imagen? Y escucha, amigo, joven, en el nombre del Señor, quiero decirle, número uno, si alguien aún no está en Cristo, es decir, no está en la iglesia, no sabe qué es el ser cristiano, y de pronto esta palabra le habló allá a la realidad de su vida, yo quiero invitarle a que corra a Cristo. Pastor, yo he pecado, he cometido pecado de fornicación. ¿Qué hago? Le invito a que corra a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el que corre a Cristo, el Señor Jesucristo es fiel. Él te recibirá y hará con su gran poder lo que ha hecho con los pecadores. ¿Sabe qué quiere hacer Dios con usted? Amigo, hablo primero quiero hablarle a los amigos, a los que no han sido cristianos, no han estado en la iglesia. A usted me le dirijo hoy. Y le digo, si Dios le ha hablado, le ha mostrado qué pecados hay en su corazón de fornicación, corre a Jesús, corre a Cristo. Y el Señor hará con usted lo siguiente. 1 Corintios 6:11. Dice la Biblia, y esto erais algunos. ¿Qué erais? Adúlteros, fornicarios, afeminados, homosexuales, así dice la Biblia. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Amigo, ahí donde está usted, corre a Cristo, dígale: Señor, yo he fallado, he pecado, no puedo desaprovechar tu gracia. Y Jesucristo te recibirá. Jesucristo te aceptará. ¿Para qué? Para lavarte. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados.
y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estamos en la gracia. No estamos en la ley donde el que pecaba lo apedreaban de una vez. Estamos en la gracia. Y si has pecado alguna de estas cosas que mencioné, corre a Cristo, corre a Él, corre. Ahí donde estás, humíllate, dígale: Señor, recíbeme, lávame. Dígale al Señor: lávame, Señor, y justifícame. Por eso es bueno congregarse. Y a los que ya estamos en la iglesia, a los jóvenes, a las familias, a los casados, a todos nosotros, usted que está en Cristo, guárdese en pureza, guárdese. Escuchen, niños, adolescentes, hijos de cristianos, usted que está en Cristo guardándose en pureza, usted que gracias a la educación cristiana de sus padres se ha mantenido en pureza, consérvate puro, consérvate pura. No recibas lo que oyes en el colegio, lo que veas en la tele. Consérvate puro, consérvate pura. Y cuando vea o escuche propuestas que tengan que ver con porneia o con el pecado sexual, run for your life, run de la fornicación. El diablo de alguna manera buscará meterle a su pensamiento primero estos pecados sexuales para entonces controlarte después. Pero es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, la que guardará al practicarla vuestras vidas. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Quiero en el nombre del Señor orar por un amigo, una amiga. Si hay algún familiar que Dios le ha hablado, arrepiéntese esta noche. Apártese de ese pecado y dígale a Dios que lo ayude. Si vives con tu mujer o con tu marido y no te has casado, arregla la situación. Busca a Dios, Él te lavará. Busca a Dios, Él te santificará. Busca a Dios, Él te justificará. Y repito, joven que está en la iglesia, hermano, siga corriendo.